Hola a todos, seguimos con la clase sobre el amplificador operacional utilizado como un oscilador de onda cuadra y veamos cómo calculamos el periodo de oscilación del oscilador. Volvamos a la implementación práctica del circuito. Hemos visto que tenemos un circuito compuesto por un amplificador operacional en negro, el chip en negro que se ve relativamente bien, así. Dos R's iguales, esta y esta, un condensador, luego una R variable, un potenciómetro, las alimentaciones y un botón que conecta, digamos, la alimentación con el amplificador. Entonces, dando corriente al amplificador, tenemos una oscilación que es transmitida al altavoz y podemos oír un sonido. Oír un sonido. Variando la resistencia R0 en el bucle del filtro paso bajo, variamos la frecuencia de oscilación del dispositivo. Entonces, repasamos un momento el circuito. Hemos visto que tenemos aquí un bucle positivo de alimentación con dos R's iguales, las alimentaciones aquí, un filtro paso bajo y en el circuito que acabamos de ver variamos esta R. Vale. En esta gráfica tenemos todos los parámetros para calcular el periodo de oscilación de nuestro oscilador. Veamos entonces cómo vamos a calcularlo. Utilizaremos los niveles de transición y la fórmula de un filtro paso bajo. Bien, entonces redibujamos esto en otro papel. Bien. Vale. Pues hagamos unas asunciones para simplificar el circuito. Primero, las alimentación positiva y negativa son iguales en valor absoluto. Y pongamos, por ejemplo, un nombre V-bias, ¿vale? Y podemos ponerlo V-bias, dejando de forma general. Y bueno, también podríamos poner un valor, por ejemplo, exacto de, digamos, 10 voltios. Veremos que esto al final es influyente. La condición que es importante para simplificar el cálculo es que tengamos, digamos, alimentación simétrica. Luego los dos R's en el bucle de alimentación positiva eran iguales. Y luego tenemos R0 y C. Bien. Pues entonces dibujamos nuestro esquema temporal. Y ponemos aquí 10 voltios, 5 voltios, 0 voltios, menos 5, menos 10. Este sería V bias, menos V bias. Y aquí mitades de este valor. Vimos en la gráfica anterior, la pongo aquí, que aparte digamos, el arranque donde tenemos 0 y empezamos por el ruido generado del amplificador, os recuerdo que aquí no tenemos ninguna fuente de señal, sino que este circuito es nuestra fuente de señal. Es decir, tenemos pilas que nos proporcionan energía al circuito y con el mecanismo que hemos visto conseguimos generar una onda que sigue oscilando. ¿Vale? Para un principio similar, digamos que generamos señal cuando dibujamos un circuito así, un dispositivo así, ponemos una onda sinusoidal, es algo parecido a esto, es decir, no tenemos una fuente de señal, una V-in, sino que esta es nuestra fuente de señal. Bien, aparte de esta digresión, cogemos un periodo, ¿vale?
y lo volvemos a dibujar olvidándonos del momento de arranque del circuito, sino que vamos a ver el régimen, digamos, cómo funciona, y mirando los niveles intentamos calcular este periodo de oscilación. Entonces, aquí tenemos nuestra alimentación positiva, aquí el V más cuando saturamos positivamente y cuando negativamente, y aquí nuestra tensión de alimentación negativa. Un periodo, por ejemplo, dibujamos aquí, de oscilación. Teníamos que nuestra curva al V más, nuestra tensión a la salida del filtro paso bajo, entonces en V menos, iba subiendo con esta función hasta llegar al punto en que V menos supera V más. ¿De acuerdo? Y aquí teníamos el cambio. Entonces aquí tenemos el semiperíodo, digamos. Vale. Pues entonces centrémonos en esta parte. Esta función de aquí es la de un filtro paso bajo. Entonces será del estilo A, amplitud del escalón, por 1 menos E menos T partido por R0 C. ¿Ok? Entonces veamos esta A, ¿a cuánto corresponde? Pues si lo venimos aquí, estos son, aquí empezamos, entonces el escalón no es el total, sino esta porción, son 15 voltios. 5, 5 y 5. 15 voltios. ¿Vale? Desplazamos el eje X aquí y el incremento relativo son 15 voltios. 15 voltios corresponde, para decirlo de una manera un poquito más general, a 3 medios V-bias. Esos son 2 V-bias, un V-bias, esto es un V-bias y medio. Entonces, sería 3 medios V-bias por 1 menos E. Vale, esta es la función. Y cuando tenemos el tiempo T1, cuando esta función es igual a 1 V-bias. Es decir, sería, si esto tiende a 15, de 0 a 15 voltios, incremento relativo, cuando llega a 10, incremento relativo porque hemos desplazado el eje para la función, cuando llega a 10, tenemos un clic. Entonces, este T será T1 cuando esto es igual a V-bias. Aquí la incógnita es T1, es decir, tenemos la función y estamos buscando en qué momento esto igual a este valor, es decir, cuando clac, me ocurre el cambio de positivo a negativo. Entonces simplifico esto vuelve a ser 1 menos E menos T1 partido R0C igual 2 tercios. Y esto es, entonces lo llevo por aquí, 1 menos 2 tercios es igual 1 tercio, entonces E menos T1 partido R0C igual 1 tercio. Y esto equivale a decir R0C igual, T1 es igual a R0C por el logaritmo natural de 3. Y así hemos calculado el tiempo T1. Vale, bien. Entonces ahora vamos a ver el tiempo T2. El tiempo T2 es, cambiamos el
valor de salida, entonces al filtro paso bajo esta tensión va bajando hacia el nivel negativo, pero llega solamente hasta este punto, porque aquí V menos y V más cambian de signo relativo, por lo cual ¡pac!, cambiamos otra vez al nivel alto. Al nivel alto. Entonces, esta función es A por E a la menos T partido R0C. Es la función, la respuesta temporal a un escalón de bajada de un filtro paso bajo. Entonces, aplicamos el mismo razonamiento. Aquí nuestra A, nuestro escalón, es otra vez 15 voltios. 5, 5, 5. Una bajada de 3 medios V bias. Una vez y medio V bias. Entonces, 3 medios V bias por E menos T partido R0C. Y tendremos T2 cuando esta cantidad es igual a, si desplazamos el eje vertical, digamos, de amplitudes, esto es 0, esto es 15, bajamos a 5 voltios. Si bajamos todo, de 15 a 5 voltios, si desplazamos todo el eje vertical. 5 voltios, es decir, un medio V bias. Un medio V bias, lo tenemos así. Y entonces simplificamos y tenemos que E a la menos T2 partido R0C es igual a 1 partido por 3, que es lo mismo que teníamos aquí. Y entonces la solución es la misma. T2 también es igual a R0C por el logaritmo natural de 3. De hecho, esta onda es simétrica. Debido a que las amplitudes son simétricas y nuestra ratio entre las dos R's de la alimentación positiva son iguales, o sea, el ratio es igual a un medio, entonces los dos R's son iguales, toda esta onda es simétrica en amplitud y el periodo también es, el duty cycle, digamos, la parte positiva de la onda y la negativa son iguales. Entonces, seguimos con las fórmulas y por lo tanto nuestro T, periodo total, que es igual a T1 más T2, será igual a 2R0C por logaritmo natural de 3. Y el logaritmo natural de 3 es más o menos igual a 1,1. Por lo cual, en general, nuestro periodo es 2,2 R0C. ¿Ok? Bueno, pues entonces, si aquí, en nuestro diseño de amplificador, lo que estamos variando es esta R0. Y así variamos el periodo y entonces la frecuencia, que es la que oímos con nuestro oído. Hagamos un cálculo rápido para ver para ver cómo hemos calculado esto. Pues yo entonces me he fijado un intervalo de frecuencia. He dicho, por ejemplo, quiero un sonido entre 500 Hz y 10.000 Hz. ¿Vale? La banda audio, algo que pueda oír. Y luego he puesto un condensador de 40 nanofarad.
es decir, 4 por 10 a la menos 8 faradio. Y con esta fórmula entonces tengo un T1 que es igual a 2 por 10 a la menos 3 segundo, T2 igual a T2 igual a un momentín que me he perdido. Sí, perdón. Entonces tenemos aquí nuestra fórmula. El periodo es igual a 2,2 R0C. Nuestras frecuencias son estas. Vale, entonces quiero un T1 que sea igual a 1 partido por 500 segundos. Esto es igual a 2 por 10 a la menos 3. Entonces, en este caso, esto es igual a 2,2 por R0C. Entonces, R01, digamos, por este periodo. Entonces, R01 es igual a 1 partido por C por 1 partido por 2,2 por 2 por 10 a la menos 3. Y con este valor de 40 nanofaradios que he calculado haciendo diferentes pruebas, he probado, digamos, diferentes valores de RC que me caigan en el rango audio y obtengo, si no me he equivocado con los cálculos, por aquí, a ver, un momento, tengo aquí, pues, lo tengo justo aquí. Entonces, tengo R01 igual 25 kiloohmios. Y al otro lado, cuando calculo mi T2, es 1 partido por 10 a la 4 segundos, igual a 10 a la menos 4 segundos, igual a 2,2 R02 por C, y entonces R02, que es igual a 1 partido por C por 1 partido por 2,2 por 10 a la menos 4, ¿sí? Esto me da 125 ohmios, ¿vale? Resultado, busco una R, entonces tengo mi C, que son 40 nanofarad. Y esto corresponde al condensador azul, aquí. Y luego elijo un potenciómetro. El potenciómetro es una R variable que está hecha así. ¿Vale? Y una patita aquí que se mueve. Y te dan el valor total de esta R. Elijo, por ejemplo, un potenciómetro de 40 kiloohmios. Es decir, toda esta R en total son 40 kiloohmios. A mí me hace falta algo que varía entre 125 ohmios y 25 kiloohmios. Entonces, conecto esta como mi RC en el circuito. Por aquí tendré el condensador. Por aquí la patita negativa del ampli-op. Y todo el circuito. Este es mi R0. Y la varío entre 125 ohmios y 25 kiloohmios. En 40 nanofarads me dará un periodo que cae en la banda audio y me permite jugar de esta manera con las frecuencias generadas.